Buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar juntos esta tarde, listos para meditar en su palabra. Hemos leído ya esta porción. Gracias, hermano Salomón, por eh, guiarnos en esta lectura. Y durante esta media mitad del año, empezamos desde enero hasta este pasado mes de junio y el domingo pasado, valga la redundancia, terminamos de estudiar el libro de los Hechos. Estudiamos primero Lucas y luego estuvimos meditando también en el libro de los Hechos. Hoy vamos a iniciar eh, un nuevo estudio, una nueva serie de predicaciones ahora basados en estas dos cartas del apóstol Pablo a los Corintios. Y la iglesia de los Corintios, una iglesia que el apóstol Pablo abrió en su segundo viaje misionero. Eso ya lo vimos cuando estudiamos un poquito, cuando hablamos un poquito sobre los viajes misioneros y específicamente cuando hablamos del viaje o del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. ¿Quiénes son los corintios o qué característica y por qué hemos elegido un poquito hablar sobre esta carta a los corintios? Recordemos que todo en aquel entonces todo estaba gobernado, estaba dirigido por el pueblo romano y los romanos habían sometido a diferentes regiones, especialmente los griegos tenían dos ciudades sobresalientes. Una era Atenas, que era el centro educativo, que era el centro de la sabiduría, los filósofos, ahí era como su centro de principal, donde disputaban, donde hablaban, exponían sus puntos, ¿no? La otra ciudad importante era esta, Corintio, para esta región de Grecia, que era conocida como Acaya. Era, en un sentido, la ciudad más importante del país. ¿Por qué? Porque era la ciudad en cuanto a la economía, en cuanto a la producción, en cuanto al comercio, era la ciudad más importante en ese entonces. Pero en ese tiempo, la ciudad de Corintio era una ciudad de mucha riqueza, de mucho lujo, pero también era una ciudad de mucha inmoralidad. No tenía rival a otras ciudades en cuanto al vicio, en cuanto a la corrupción que se vivía. Vivir en Corintio o la vida de un corintio significaba vivir una vida de libertinaje, de corrupción. De corrupción. Se acostumbraba ver a un corintio llegar borracho, ese era un escenario común, ese era un escenario cotidiano, y los habitantes de Corintio tenían principalmente dos deidades. La primera deidad era Poseidón porque por ser un puerto ellos atribuían sus riquezas que venían del mar pues a este dios del mar. Y su otra deidad era Afrodita, la diosa del amor, que estaba ejemplificada por una mujer descubierta de los senos, ¿verdad? Y algo muy interesante, muy importante es que el templo a esta diosa Afrodita estaba atendido por más de 1000 sacerdotisas que eran pues sacerdotisas del vicio, podríamos decir, en ese entonces. En ese contexto, en ese ambiente, en medio de ese estilo de vida, creció una de las iglesias cristianas más grandes de ese tiempo. En ese ambiente de corrupción, podríamos decir, creció esta iglesia que era una de las iglesias, y podemos leerlo, o verlo a través de la lectura de estas cartas que vamos a ir viendo cómo se trataba de una iglesia muy grande. Y creo que en la iglesia de Corintios se cumple claramente el texto que dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde hay pecado, Dios está obrando y se está manifestando. Y creo que el propósito de esta primera carta es dar algunas recomendaciones sobre algunos asuntos que le informaron al apóstol Pablo, o tal vez también algunos otros asuntos que él sabía, que conocía que tenía necesidad la iglesia y que debía de atender
antes de que esos asuntos causaran problemas mayores. Algunos asuntos de estos eran de conducta, algunos otros eran doctrinales, pero todos ellos eran muy importantes. Entonces, al estar estudiando un poco sobre esta carta, vamos a ver estos asuntos. Pero quiero tomar la frase del verso número 2 y quiero invitarles nuevamente a tener sus Biblias abiertas porque vamos a ir viendo diferentes pasajes de este capítulo 1. Nuestro hermano hizo favor de leer a partir del verso 18, pero vamos a estar viendo algo sobre esta carta. Y el versículo 2, quiero tomar esta parte porque hace referencia que esta carta no solo era para los de Corintio en ese momento, en ese contexto, sino que también es para nosotros. Dice el verso 2, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, esta carta estaba dirigida en aquel momento específicamente para ellos, pero hoy está dirigida también para nosotros. Y creo que es muy importante el saludo, la salutación que le da el apóstol Pablo a esta iglesia que se encontraba inmersa en este ambiente, porque les dice a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Es decir, que como cristianos, Dios nos ha llamado en medio de alguna situación así, pero nos ha llamado a ser santos. Nosotros nos encontramos hoy inmersos en un ambiente muy parecido al que vivía la iglesia de Corintio, un ambiente de inmoralidad, de corrupción, y podríamos decir que no hay nuevo debajo del sol. Eso quiere decir que esta carta entonces está dirigida a nosotros en cuanto a los asuntos que trata esta carta. Probablemente algunos dirán, bueno, nosotros no estamos atravesando por esas cosas, pero creo que es importante considerarlos y debemos ver estos asuntos y hablar de ellos. Si nosotros no consideramos que estemos atravesando por ellos, debemos verlos como en una forma preventiva, tal vez no correctiva, pero sí preventiva. Es decir, el saber y conocer estos asuntos, si no los estamos pasando, nos debe preparar para evitarlos. Por ejemplo, esta carta habla sobre divisiones que había en la iglesia, habla sobre problemas de falta de disciplina, problemas en el matrimonio, situaciones de idolatría o convivir con los idólatras, cómo debe ser nuestra relación, abusos en la cena del Señor, situaciones de los dones espirituales, habla específicamente sobre la doctrina de la resurrección, todo el capítulo 15, algunos temas muy, muy interesantes. Y creo que podemos ver entonces algunos de los asuntos específicamente y atenderlos. Hoy vamos a hablar específicamente del primer asunto, que era un asunto que tenía que ver con la unidad o más bien con la división. Todos los primeros 4 capítulos de esta carta, el apóstol Pablo va a hablar sobre este tema. Pero en su introducción, todavía en su salutación, el apóstol Pablo nos deja ver que es una iglesia grande, que es una iglesia que tenía diferentes dones. Dice ahí que había recibido la palabra, habría recibido ciencia y había recibido dones. Y entonces creo que mencioné que el asunto que trata en primer lugar el apóstol Pablo tiene que ver con división en medio de la iglesia. El versículo 10, ustedes están ahí en la primera carta, en el primer capítulo, el versículo 10 dice específicamente lo siguiente: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Entonces, falta de unidad, había división. Y recordemos, si ponemos atención en el Evangelio de Juan, en la oración pontificial del Señor Jesús, que una característica del pueblo de Dios, algo que va a ayudar a que el Evangelio crezca y se extienda, es la unión que debe de haber entre el pueblo de Dios. Dice el Señor Jesús, para que ellos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Y el mundo sepa, a través de que ellos sean uno, el mundo sepa quiénes somos.
Entonces, repito, de aquí del capítulo 1 al capítulo 4 va a tratar este asunto. Hoy solo vamos a hablar sobre la primera parte y hemos titulado a esta plática La cruz nos une. La cruz nos une. Creo que al tocar el tema, el apóstol trata de algunos aspectos que causan división. Y lo primero que menciona el apóstol Pablo es al liderazgo, a los líderes de la iglesia. Dice que ahí unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolos, otros decían yo soy de Cefas y otros decían yo soy de Cristo. ¿Qué representaba cada uno de estos líderes en la iglesia de Corintio? Pablo pues había sido el fundador. Era lógico que muchos se sintieran no solo simpatía por el apóstol Pablo, sino también sintieran aprecio y el amor, porque él era el que les había compartido el evangelio al principio. Él fue el fundador de la iglesia y llegó a compartirles primero el evangelio, ya lo vimos en el libro de los Hechos, en este segundo viaje. Y una forma en que se los dice ahí en el capítulo 4, fíjense, en el versículo 15, estamos ahí en 1 Corintios 4, versículo 15, dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Qué les está diciendo ahí el apóstol Pablo? Miren, se los voy a leer en otra versión para que más o menos lo entendamos, porque a veces como que esa parte de los ayos no los encontramos, no los entendemos. La haya era como la nodriza, la que cuidaba, la que veía por los pequeñitos, pero los ayos aquí en algunas otras versiones lo traduce de esta manera. Fíjense, la Dios habla hoy, dice, pues aunque ustedes como cristianos tengan 10,000 instructores, padres no tienen muchos. Padre de ustedes soy yo, les está diciendo el apóstol Pablo, pues les anuncié el evangelio, por lo cual quedaron incorporados en Cristo Jesús. Y la Nueva Versión Internacional traduce ayes como tutores. Dice, de hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres, si no tienen muchos, porque mediante el Evangelio yo fui su padre. Entonces, el apóstol Pablo era el fundador de la iglesia y muchos lo reconocían a él como autoridad. ¿Quién era Apolos? Apolos era un predicador joven, elocuente, dinámico, pero en proceso de aprendizaje. Recordemos precisamente allá en el capítulo 18 de los Hechos, cómo se habla de él. Dice que era varón elocuente, estoy leyendo Hechos 18 al final del 24, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Era alguien que estaba creciendo. Era natural que muchos sintieran atraídos por su predicación, por su forma de presentar el evangelio, cuando buscaban algo nuevo. Queremos, a veces como que hay esas expectativas, queremos escuchar algo nuevo, queremos oír cosas diferentes. Bueno, Apolos representaba ese grupo de hermanos que estaban buscando algo nuevo. Cefas, quiere decir Pedro. Pedro se representa el liderazgo general de la iglesia. Algunos también consideran importante reconocer a los líderes de la iglesia o a la iglesia, los principales, algunos dicen, ay, el presidente del presbiterio, el presidente del sínodo, el de la asamblea general, estos. Entonces, Pedro representaba es el liderazgo allá. Y finalmente, pues otro grupo era el que decía, nosotros seguimos a Cristo, nuestro Señor es el Salvador, pues bueno, es la autoridad suprema de la iglesia y es Dios mismo. Aquí la pregunta es, ¿realmente son los líderes causa de nuestra división? ¿O es nuestra propia percepción de las cosas, nuestra afinidad o aprecio hacia alguno de ellos? En el capítulo 3, el apóstol nos habla un poco sobre que los líderes somos siervos de Dios y que el que hace la obra y el que produce el crecimiento y el que hace que las cosas funcionen es Dios solamente. En este sentido, es natural que cada uno de nosotros sintamos cierta simpatía hacia algunos de los líderes, pero es importante que sobre todo veamos a Cristo y su obra redentora en la cruz. Como hemos dicho, la cruz nos une.
Generalmente la división no es culpa de los líderes. Generalmente, sí hay algunas ocasiones, podríamos decir, pero generalmente no es culpa de los líderes, sino de nosotros mismos, por nuestros intereses, nuestras motivaciones. Porque aún teniendo el mejor de los maestros, si nosotros no hacemos nuestra parte, fallamos. Judas tuvo el mejor maestro y falló. Algunos comentaristas al estudiar este pasaje dicen que los corintios más rebeldes o los que causaban más problemas, los más problemáticos, eran los que decían, yo solo sigo a Cristo. ¿Por qué? Porque en realidad no querían someterse a ninguna autoridad. A veces no les gusta el líder, a veces nos cuesta someternos a su autoridad. Entonces debemos de poner atención y considerar si realmente es el líder o es que no me quiero someter a la autoridad. Créanme que por naturaleza nos cuesta trabajo someternos a la autoridad. Y veámoslo en muchos aspectos. Por ejemplo, un aspecto es el matrimonio y la familia, donde nos cuesta someternos a la autoridad. Nuestra naturaleza nos dice que no nos sometamos. Hay hijos que hoy se rebelan ante la autoridad. Y cuando dije matrimonio, ya consideré que algunos dijeron, ay, sí, el líder del esposo es la autoridad en el matrimonio. En un sentido, eso es cierto, pero también tenemos que poner atención en lo que dice la Biblia en diferentes lugares. Por ejemplo, en esta carta a los Corintios, cuando habla sobre el matrimonio, nos enseña que también el esposo debe estar sujeto a la esposa. Y aquí hay muchos que a lo mejor no les gusta esto, porque es cierto, también el esposo tiene que estar sujeto a la esposa. Miren, les voy a presentar nada más dos pasajes, dos textos. En el capítulo 7 de esta carta, en el versículo 4, dice de la siguiente manera: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Entonces, ¿quién es el que tiene la autoridad? ¿Quién manda? La mujer, el marido. ¿Pero quién manda al marido? La mujer. En Efesios capítulo 5, si quieren buscarlo, dice, antes de hablar sobre el matrimonio, antes de decirle a las mujeres que se sujeten a sus maridos, el verso 21 dice de la siguiente manera: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y después dedica 3 versículos a decirle a la mujer que se someta a su marido, pero dedica 7 versículos a decirnos a nosotros los hombres cómo debemos de tratar y de cuidar a la mujer. Pero lo primero que dice es que se sometan unos a otros en el temor del Señor. Esto se traduce, esposas, sométanse a sus maridos, pero también se traduce en maridos, sométanse a sus esposas. No es quién manda, porque generalmente el matrimonio es como una lucha entre quién manda, calzón o agua, dicen. No es una lucha de poder, sino el matrimonio es un complementarse. Pero no nos gusta someternos, lo consideramos algo negativo, lo consideramos algo humillante. Entonces, generalmente no es el liderazgo quien causa la división. Y algo importante, entonces, que también nos habla sobre otra cosa que causa la división y que podemos ver en este pasaje. La segunda cosa que menciona Pablo que causa la división es nuestra motivación o nuestras motivaciones. Nuestra motivación principalmente tiene que ver con nuestras prioridades o con nuestras necesidades. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los que seguían al Señor Jesús, que buscaban al Señor Jesús? Muchos lo hacían por diferentes razones, algunos por necesidad de oír, algunos por necesidad física. Al final, Jesús es el que hacía la obra en cada uno. Recordemos que no por el hecho de que algunos fueron sanados, quería decir que seguían al Señor Jesús. Algunos, como esos 10 leprosos que sanó a los 10 y solamente uno regresó. ¿Qué es lo que nos mueve a seguir a Jesús? ¿Qué es lo que nos hace ir a la iglesia? El apóstol toca aquí este tema al hablarle a los corintios sobre cómo algunos buscan
diferentes situaciones. En el versículo 22, si regresamos a nuestro pasaje de 1 Corintios capítulo 1, verso 22, dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Recordemos que el tema que se está tocando, el principal que está tocando aquí es la división que había en la iglesia. Y hemos dicho que Corintio pues era una ciudad importante, la capital romana, la región de Acaya, mucho comercio, mucha inmoralidad y mucho cruce de culturas, donde llegaban muchos, los griegos, los romanos, los judíos y de otros lugares. La mayoría era una población flotante que solo pasaban por ahí, pero algunos se quedaban a residir en esta ciudad. El caso de muchos judíos que habían sido esparcidos y que ya vivían ahí. Y al parecer los dos grupos principales dentro de la iglesia eran por un lado los judíos y por otro lado los griegos. Y cada uno tenía sus propios intereses, sus propias motivaciones. Dentro de la iglesia hay diferentes personas. Y el apóstol entonces escribe, los griegos buscan sabiduría, los griegos, los filósofos. El apóstol acababa de llegar de Atenas, lo leímos, capítulo 17 del libro de los Hechos, no lo vamos a leer. Cuando llega a Corintio, se encuentra entonces, ahí en Atenas se encontró con los filósofos del momento, los estoicos y los epicúreos, y él conocía el pensamiento de ellos en ese momento y todo lo que se oía ahí afuera. Si vemos 17, 18 de Hechos, habla sobre cómo se dialogó y discutió con ellos. Dice, algunos de los filósofos epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Es innegable que cuando alguien viene al evangelio, hay un proceso de santificación, hay un proceso de adaptación. Por cierto, ese proceso nunca termina en este mundo. Así que cuando llegamos al evangelio, traemos muchos de lo que hemos aprendido de afuera, algo de lo que nos cuesta mucho trabajo deshacernos. Fíjense, a veces dejamos lo que consideramos malo, luego, pero hay cosas que nos cuesta trabajo deshacernos porque las consideramos buenas o a lo mejor las consideramos no tan malas, pero que en realidad no es algo bueno. Desde cosas sencillas como nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, cómo resolvemos los problemas, cómo se deben hacer las cosas. Ustedes han escuchado esa frase que dice, a mí me enseñaron a hacerlo así y no tiene nada de malo. Esa frase como que dice, pues yo lo hago así las cosas y pues yo no le veo nada de malo en eso. Si eso lo llevamos al culto religioso de los griegos y de los cristianos, que tenía que ver con buscar la sabiduría, meditar, buscar la felicidad por medio, fíjense, los epicúreos por medio del placer, los estoicos por medio de sometimiento y los judíos pues buscaban otras cosas. Cuando llegan estos pensamientos a la iglesia, cuando llegan estas formas de pensar a la iglesia, pues chocan con muchas cosas. Porque el evangelio, por ejemplo, nos habla de Jesús que es Dios y hombre. Y esa es algo que Dios, por ejemplo, el Dios que nos describe la Biblia, que se haya hecho hombre, es algo que no se puede razonar. El evangelio nos habla sobre la resurrección. Y es algo que no se puede entender. El evangelio nos habla sobre la Trinidad, un solo Dios y tres personas. No hay lógica para eso. El evangelio nos habla de un Dios que trasciende el tiempo, que vive en la eternidad. Él mismo es el creador del tiempo. Y entonces sacarnos de ese contexto es algo que no podemos entender. No hay forma de razonar. Entonces, muchos de los griegos, con mucho de este trasfondo, hay cosas que están debatiéndose entre sí, que están ellos teniendo conflicto con estas cosas, porque tienen que entenderlas y quieren tener el razonamiento. Por otro lado, dice ahí que los judíos piden señales. ¿Qué tipo de señales? Para que entendamos un poquito lo que nos está diciendo el texto, les voy a leer otras versiones. Dice, porque los judíos piden milagros y los griegos buscan sabiduría. La versión Dios habla hoy dice, los judíos quieren ver señales milagrosas y los griegos buscan sabiduría.
En la Nueva Traducción Viviente dice, es ridícula para los judíos, o sea, la cruz, el sacrificio de Cristo, porque los judíos piden señales del cielo. Y es ridícula para los griegos porque ellos buscan sabiduría humana. La palabra señales tiene que ver, se me guía con una indicación, especialmente tal vez podría ser algo ceremonial, algo supernatural, un milagro, un signo, un toque, una maravilla, algo que ellos querían ver. Y los judíos, que eran un pueblo religioso, esperaban una demostración de lo verdadero, de lo que que era verdadero lo que ellos estaban viviendo. Tal vez a través de un milagro, aunque muchos veían milagros y al final no creían. Tal vez a través de una ceremonia, un acto litúrgico, como la circuncisión que ellos demandaban. Algo que les demostrara que lo que estaban viviendo era algo verdadero. Y entonces, si vemos el contraste, estos contrastes tan marcados en una iglesia con diferentes tipos de culturas, lo más probable entonces es que cada quien pensara de su propia manera. Cada quien se sentía en lo correcto. Aquí me acordé de una película, la película de Matilda, tal vez algunos de ustedes la han visto, de una frase del papá de Matilda que dice, tú estás mal, yo estoy bien. Y cada quien de repente, a la hora de enfrentarse, de platicar, tú estás mal, yo estoy bien. Es algo frecuente en las relaciones personales, tan frecuente, tan evidente, y otra vez voy a poner el ejemplo del matrimonio. Porque el matrimonio es la unión de dos mundos. Recordemos que cada cabeza es un mundo. Así que en el periodo del enamoramiento, dicen la pareja, él es mi media naranja o ella es mi media naranja, somos el uno para el otro, nos complementamos muy bien. Pero apenas se tiene un poco de más convivencia, apenas se tienen que tomar decisiones o se tienen que llegar a acuerdos y entonces vienen esas frases, ¿no? A mí me enseñaron así y así es como se debe hacer y no tiene nada de malo. Tú estás mal, yo estoy bien. Eso es a veces el razonamiento. ¿Qué dice la palabra de Dios y qué dice el apóstol Pablo ante estas situaciones que causaban división? La cruz nos une. La cruz nos une. Yo creo que es importante señalar que no estamos hablando, cuando hablamos de la cruz, no estamos hablando de simplemente del madero o de la pieza de madera o una imagen de la pieza de madera. Nos referimos al sacrificio realizado por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para darnos vida, para darnos salvación. O sea, cuando hablamos de la cruz, nos estamos refiriendo al evento que ocurrió en la cruz, cuando el Señor Jesús murió, derramó su sangre, sufrió por cada uno de nosotros para darnos salvación. Fíjense el pasaje, ahí estamos donde empezó a leer nuestro hermano Salomón hace un momento. Porque la palabra de la cruz, pero fíjense que no se está refiriendo simplemente a ese instrumento de madera, se refiere a lo que pasó en la cruz. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es algo loco, es algo que no tiene razonamiento. Es algo que no podemos entender. Los que no conocen a Cristo y los que no conocen lo que pasó ahí en la cruz del Calvario, ¿qué los mueve? Tal vez sus motivaciones, tal vez otras cosas que sus intereses, cosas que ellos tienen. Pero los cristianos, los que saben qué es lo que pasó en la cruz del Calvario, no lo entienden perfectamente y entienden que eso es lo más importante. Por eso dice,
Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura. Pero para los llamados, para sabiduría de Dios. ¿Qué les está diciendo el apóstol Pablo cuando les dice, no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Qué es lo que les está diciendo? Yo creo que les está diciendo, no piensen como el mundo. El mundo, en esa sabiduría, en eso que está inmerso, está loco. No piensen como el mundo. Dios ha enloquecido esa sabiduría. Porque mientras unos piensan una cosa y otros piensan otra, nosotros predicamos la obra de la cruz, porque esa es la que nos une. Lo que nos une es el sacrificio. ¿Tienes problemas con alguien? ¿Tienes alguna dificultad? Ve a la cruz. Ve a lo que Jesús hizo por ti y por mí. Y eso debe de motivarnos. Es bien hermoso el Salmo 122 cuando dice la paz, shalom, shalom, al final del Salmo 122. Por amor a la casa de Dios, yo voy a estar en paz contigo. A lo mejor no compaginamos en algo, a lo mejor no nos sentimos a gusto en algo, pero por amor a Dios y por amor a lo que Dios ha hecho por nosotros, yo voy a estar en paz contigo. En el capítulo 2, al principio del capítulo 2, nos vuelve a recalcar el apóstol Pablo que es por la obra de la cruz. Incluso le titularon ahí el capítulo 2 y su Biblia tiene subtítulos, proclamando a Cristo crucificado. Fíjense, él venía llegando, ya dijimos, de Atenas y había disputado con los filósofos ahí, pero ahora dice, cuando llegué y después de haber discutido allá con estos señores, ahora no me propuse otra cosa. ¿Qué dice el versículo 2, el capítulo 2, versículo 2? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Dice, y estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, pero ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y entonces habla de que debemos de ser maduros como creyentes, como cristianos. Si nos vamos hasta el versículo 6, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea, los que realmente han conocido la obra de Cristo y han experimentado la obra de Cristo y saben lo que Cristo ha hecho por él, han alcanzado madurez. Y ellos pueden entender esto, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La sabiduría no de este siglo, dice ese versículo 6, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios destinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Y fíjense cómo vuelve a tocar el tema de la crucifixión. La que ninguno de los príncipes, dice el versículo 8, de este siglo conoció. Es decir, ¿quiénes son los príncipes de este siglo? Pues Satanás y sus huestes. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Lo que nos une a nosotros es la cruz. Algo muy importante para mantener la unidad es ver la cruz, es ver la obra del Calvario, que el Señor Jesús murió por nosotros en esa cruz. A través de eso tenemos vida. Al ver la cruz, nosotros podemos ver nuestra condición. Cuando vemos la maravilla, la grandeza, lo glorioso de nuestro Dios, nosotros nos damos cuenta de nuestra condición. Y entonces, ahí el apóstol Pablo también dice, dense cuenta de su condición, de quiénes somos realmente. Realmente podemos decir, yo estoy bien, tú estás mal. ¿Quiénes somos nosotros? Versículo 25 del capítulo 1. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de su presencia. Lo que tenemos
lo que no tenemos por nosotros mismos, lo que tenemos, lo tenemos porque Dios nos los ha dado por su gracia, por su misericordia, por su bondad. Eso debe de hacer vernos unos a otros y decir, gracias a Dios, porque lo que tenemos es por su gracia, por su misericordia. La cruz nos une. Nuestra naturaleza nos divide, pero la cruz nos une. Y es una de las características del pueblo de Dios, lo decía hace un momento, que solamente a través de esto que Él ha hecho en nosotros, y dice el Señor Jesús ahí en esa oración pontificial, que ellos sean uno y que el mundo pueda conocer. ¿Cuál es la invitación en esta hora? ¿Cuál es la invitación que nos hace la Escritura para nosotros? Ver a la cruz. Mantenernos unidos en el amor del Señor. Mantenernos unidos es algo que requiere trabajo, que tenemos que esforzarnos para permanecer así. Porque nuestra naturaleza, dijimos, nos divide. Pero si vemos a la cruz, si vemos a la obra maravillosa en la cruz del Calvario, podemos mantenernos unidos. Que Dios nos dé de su gracia, de su bondad, de su misericordia, para que cualquier pensamiento que en algún momento venga y que nos divida, pueda ser echado fuera. Y que al contrario, cada uno estemos firmes viendo a la cruz y saber lo grandioso y lo maravilloso que hizo Jesús por mí, porque yo soy el menos digno, porque yo soy el que menos lo merezco, porque yo soy el que menos tengo la capacidad, sino confiar que es Dios el que nos está guiando, que nos está sosteniendo, nos está dirigiendo como iglesia, como grupo. Él es el que nos lleva. La iglesia es suya, Él la compró con su sangre preciosa y Él la sostiene, la guía, la dirige. Confiemos. Veamos a la cruz, porque la cruz nos une. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, porque a través de ella tú nos hablas, Señor. Y si hay algunas situaciones, alguna cosa que nos inquiete, Señor, queremos ponerla delante de tus pies y rogarte, Padre Celestial, que seas tú el que se manifieste con poder en medio de tu pueblo, Padre Celestial. Y tú traigas esa unidad, ese sentirnos, Señor, un solo cuerpo, trabajar juntos como un equipo en todo momento para la honra y la gloria de tu nombre. Y que veamos al capitán, a Cristo Jesús, que es el que guía en todo momento a su iglesia. Señor, pues te lo pedimos, te lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Adelante, hermano Salomón. Hermanos,